Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto. El día de hoy se me acabó un poco la luz natural, todavía hay algo de luz, pero ya no lo suficientemente buena como para poder grabar. Entonces tomé una lámpara y por eso es como que se ve así extraño. Vamos a ver cuánto me dura la lámpara y que me dé chance de grabar el video completo. Y esperemos que no se vaya atenuando esto poco a poco y el video quede muy chafa. El día de hoy vamos a retomar un tema que habíamos tocado hace algunos videos atrás, y es el de la literatura romántica y el movimiento emo. Ay, sí, es que a mí me encanta la literatura romántica y los enamorados. Bueno, creo que a estas alturas del partido ya queda hasta sobrando ese chiste de la literatura romántica, ¿no? Ya todos sabemos que no es lo mismo la literatura amorosa o de romance que el romanticismo de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Como ya dije en el video que va a aparecerles por acá, el romanticismo es un género artístico que surge a finales del siglo XVIII y principios del XIX, en una época un tanto complicada para Europa. Durante el siglo anterior había tenido su auge un movimiento que buscaba resaltar las posturas filosóficas y artísticas de la antigua Roma y Grecia. Estoy hablando del neoclasicismo, que ponía como elemento principal el razonamiento y la inteligencia del ser humano. Esto vino acompañado de una cuestión de conciencia social que terminó en diferentes aspectos internacionales: la Revolución Francesa y posteriormente la independencia de lo que antes era conocida como la Nueva España y que hoy conocemos como México. Posterior a eso, muchas colonias de España empezaron a independizarse. Esto generó un sentido de incertidumbre entre la sociedad de principios del siglo XIX, en la época en la que se estaban dando todas estas revueltas sociales. La gente empezaba a sentirse deprimida, preocupada, asustada, y es que no era para menos. En cualquier momento en tu país podía resultar que existiera una revuelta social, o en el país de al lado. Podía ser que estas revueltas atacaran la economía tanto de tus connacionales como de las personas con las que hacías negocio. En fin, era un momento que, si bien era alentador porque el pueblo empezaba a tomar el poder, también era preocupante porque la sociedad se veía ante un panorama nuevo y desconocido. Esto provocó que los románticos hicieran una crítica a la sociedad anterior. No solo se trataba de poner a enfrente el pensamiento, que si bien era importante, también había otro aspecto importante y que nos hace a todos humanos: las emociones. Desde mi punto de vista, el movimiento romántico es un movimiento muy adolescente, porque tiene que ver con este cúmulo de emociones que uno no sabe controlar y que en cualquier momento explotan, que no sabes cómo manifestarlo y lo elevas hasta su máxima expresión. La felicidad, la tristeza están en su máximo punto durante este periodo romántico, lo cual hace mucho sentido. Pensemos que en siglos anteriores las personas vivían apenas hasta los 24, 25 años, morían apenas entrando a la adultez. Y en su adolescencia, entre los 14 15, se estaban casando, ya estaban yendo a la guerra y no podían familiarizarse tanto con esta transición entre la niñez y la adultez. Ya en otro video hablamos sobre lo complicado que significa ser adolescente. ¿Ven cómo todo en este canal se conecta? Y nos damos cuenta de que los avances tecnológicos y científicos habían logrado que a inicios del siglo XIX la vida se extendiera un poco más. No eran ahora unos solos privilegiados o unos cuantos privilegiados los que lograban vivir más años, porque sí, había gente que en siglos anteriores llegaban a viejos, pero eran los menos. Ahora era más común que se extendiera el tiempo de vida y por lo tanto los jóvenes buscaran lograr sus planes
un poquito más a futuro y eso los llevaba a disfrutar un poco más su juventud y por lo tanto a familiarizarse más con esta explosión de emociones que se reflejaba en el arte romántico. Algo similar sucedió 200 años después. A finales del siglo XX se gestionaba un movimiento musical, artístico y posteriormente estético en los ambientes underground de Estados Unidos. El género musical conocido como hardcore emotional core y mejor conocido como emo para los cuates. Este género musical se caracterizaba por recuperar la fuerza y la potencia del hardcore, pero agregando un par de melodías un poco más suaves y enfocándose en las emociones, el amor, el odio, el desconsuelo, un poco como lo hacía el romanticismo del siglo XIX. Y al igual que en ese momento, el mundo se perfilaba para vivir una crisis ahora internacional. Estados Unidos vivía con la resaca de la guerra de Vietnam, al igual que Latinoamérica con la resaca de las dictaduras latinoamericanas. Incluso todavía en la década de los 80, que es cuando se empieza a gestionar el movimiento emo, en países como Chile apenas estaban saliendo de su dictadura. Por otra parte, la caída de la URSS, simbolizada por la caída del muro de Berlín y el avance en la tecnología, particularmente con la invención de lo que ahora conocemos como el maravilloso Internet, perfilaba al mundo hacia una profunda globalización, que si bien ha tenido sus aspectos positivos, también ha tenido sus aspectos negativos. Fue así como a principios del siglo XXI, justo entrando a esta nueva era, se empezaban a dar los problemas derivados de todo esto que se venía cocinando. El ataque a las Torres Gemelas, del cual ya también mencionamos un poco en el video anterior donde hablamos de My Chemical Romance y Goethe, fue un parteaguas para que hiciera una explosión el movimiento emo. No solo fue el ataque a las Torres Gemelas, sino que esto vino junto con un sinfín de ataques terroristas en diversos países del mundo. Acompañado con esto surgieron diversas guerras internacionales e incluso se daba el temor una vez más de que llegara una tercera guerra mundial. Esto provocó la incertidumbre entre la gente, preocupación, miedo y lo que poco a poco se empezó a transformar en una depresión colectiva. Al ser el emo un género que se gestionó en el underground, estuvo dialogando con diferentes géneros musicales y estéticos que también se daban en esos ambientes musicales. Por ejemplo, con el punk, con el gótico o con el happy punk y los skaters, por ejemplo. Por lo tanto, si bien existe un género musical conocido como emo, es difícil definir tal cual un género que escuchara este tipo de subcultura que se dio a finales del siglo XX y principios del XXI. Sí, existían grupos que se relacionaban mucho con el emotional core, como por ejemplo Alesana, pero también existían bandas que se relacionaban más con el happy punk como Simple Plan o con el rock alternativo como My Chemical Romance. Lo primordial para identificar a una banda emo o que escuchaba esta subcultura era los temas que tocaban en sus líricas y cómo era la moda que adoptaban. Los pantalones entubados y el movimiento enloquecido de los punks y el maquillaje de los góticos que los emos adoptaron y transformaron para tener su propio sentido estético. ¿Y por qué estoy mencionando la moda? Porque no solo fue importante para el movimiento emo del siglo XX, sino también para los románticos del siglo XIX. Recordemos que eso era algo que también los caracterizó mucho. Querían verse desaliñados, querían verse despreocupados, querían verse como el artista que está más interesado en ver la luz de la luna que en qué camisa se pone. No solo lo vemos en la literatura con Goethe, sino que también podemos ver en diversas pinturas cómo eran retratados muchos de estos artistas.
Por ejemplo, Lord Byron, que lo podemos ver con una estética un tanto excéntrica. Por otra parte tenemos, por ejemplo, a Gustavo Adolfo Bécquer o a Percy Shelley, que si los vemos en estos cuadros podemos darnos cuenta de que están despeinados, con la camisa abierta o desarreglada. Querían dar este aspecto. Claro que en el siglo XIX no existían las selfies que se tomaban los emos y por lo tanto no tenemos tanta memoria estética de cómo se veía la gente en ese entonces. Sin embargo, gracias a estos vestigios podemos darnos cuenta que también su apariencia física era importante para ellos. Al igual que los emos, los románticos dialogaron con las corrientes estéticas de su época. No es que todo estuviera concentrado en las emociones, también les preocupaba la razón, al igual que los neoclásicos. Tanto así que en este periodo se gestionó el género que hoy conocemos como ciencia ficción y que vino de la mano con la novela Frankenstein de Mary Shelley. Recordemos también, como ya vimos en otro video, que la literatura de ciencia ficción está muy relacionada con la literatura maravillosa y la literatura fantástica. Géneros muy arraigados también en el romanticismo. Voy a cambiar un poco la luz porque ya estoy haciendo mucha sombra. A ver, la voy a apagar un momentito para ver si la luz detrás nos funciona. No nos funciona, ya hay muy poca. Ya está. El romanticismo también se caracterizó por su nacionalismo. Y una de las formas con la que demostraban este nacionalismo era revivir leyendas de sus localidades. Leyendas que, como ya también vimos, se podrían transformar en literatura fantástica. Les gustaban mucho los ambientes lúgubres, les gustaban mucho, por ejemplo, los castillos oscuros, o las iglesias abandonadas o solitarias, o los bosques tenebrosos. Un sentido estético que también adoptaron los emos en su momento. Ellos no fueron de un nacionalismo tan emblemático como el de los románticos. Sin embargo, uno de sus aspectos emblema era el de el Halloween, pero no el Halloween tradicional, sino el Halloween que ya había sido mutado desde una estética y una percepción de los Estados Unidos. Entonces, si bien las bandas emos nunca, o bueno, no era muy común que hablaran sobre el nacionalismo propiamente, este aspecto de traer hacia el resto del mundo sus tradiciones, particularmente las tradiciones norteamericanas, que es de ahí de donde se gesta el movimiento, es una forma inconsciente de demostrar este nacionalismo. Vemos también que los emos rescatan mucho esta perspectiva de literatura fantástica, maravillosa o de terror. Por ejemplo, una vez más en su estética. La banda Panic! At the Disco en sus comienzos retomaba un aspecto como de circo, como alegre, pero al mismo tiempo combinado con lo depresivo del emo. La banda Paramore pareciera que vive muchas veces, tanto en sus videos como en su estética discográfica, en un cuento de hadas. Y una vez más retomo a My Chemical Romance y esta estética como de delincuentes de los años 50, o también, por ejemplo, que hablan de fantasmas, que hablan de vampiros. También lo hacían bandas como Aiden o Fall Out Boy. Sin embargo, no era algo tan marcado como en la época romántica. Y bueno, eso nos llevaría a las principales diferencias entre los emos y los románticos. Pero eso lo vemos en el siguiente video. Hola amigos, ¿cómo están? Antes de que se vayan de este video, quiero comentarles sobre lo que ya todos sabemos que está pasando en Chile. Estas series de protestas en contra del gobierno que los está atacando, que está violentando a los jóvenes que están saliendo a manifestarse. Por lo tanto, de una forma un tanto artística de mostrar mi apoyo con el pueblo y los compañeros chilenos, escribí un pequeño poema
que leo en mi canal personal de YouTube, que les dejo aquí en los comentarios. No tiene ningún fin de lucro ni nada, solo es como para promover mi apoyo artístico hacia el pueblo chileno y alzar la voz y que sepan que desde México tienen nuestro apoyo. Entonces, si quieren ir a escuchar el poema, les dejo en la cajita de comentarios el link para que vayan a verlo. Nos vemos y amor y paz, hermanos y hermanas.